A continuación, corresponde formular la siguiente pregunta, dirigida a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a la diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia, senadora Bidegurren Gabancho. Tiene la palabra, señoría. Gracias, presidente. Señora ministra, a las puertas de las elecciones europeas se ha dado luz verde al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Ante el trato desigual que reciben los solicitantes de asilo en cada país europeo y ante las numerosas sentencias que evidencian una clara vulneración del derecho humanitario, era necesaria una reforma, pero una reforma basada en principios de solidaridad y responsabilidad compartida, una reforma que minimice los riesgos y que garantice unas vías seguras. Sin embargo, se ha puesto el foco en la externalización de las fronteras y el retorno, una estrategia que ha resultado ser ineficaz, equivocada y lo único que consigue es generar presión en los lugares fronterizos e imposibilitar una acogida adecuada. Señora ministra, creo que la situación geopolítica exige mayor liderazgo de su Gobierno a nivel europeo en políticas migratorias y no entiendo cómo han podido comprar como idea principal impedir que lleguen migrantes de algunos países y, si llegan, expulsarles lo antes posible. ¿Dónde queda el derecho a asilo? Es vergonzoso, además, que se priorice el cierre para los países del continente africano y se estén planteando cárceles marítimas como es el de la isla de Alborán. No entiendo cómo su Gobierno y su partido han comprado ideas de la derecha reaccionaria cuando saben que las ideas y los discursos xenófobos y racistas se combaten no solo con palabras, sino con hechos. ¿Cómo se puede permitir pagar para no acoger? Esto claramente socava el principio de solidaridad. ¿Cómo se puede admitir la presunción de que la mayoría de los solicitantes de asilo no tienen necesidades de protección si la mayoría huyen precisamente de la persecución y la violencia? ¿Cómo se puede aceptar la ficción jurídica de no entrada, es decir, como si no estuvieran en el territorio? Es intolerable buscar argucias jurídicas para permitir, en definitiva, la vulneración de derechos y lamentamos que no haya ningún avance en este pacto para prevenir las muertes en el Mediterráneo. Es más, se dificultan las labores de rescate de las ONGs en el mar. Qué lejos está de la realidad quien piense que poniendo trabas disuade. Lo único que hace es llevar al precipicio a las personas más vulnerables. Y fíjense, el 2023 ha sido el año más mortífero desde que existen registros. ¿Hasta cuándo esta falta de humanidad? Y curiosamente todos los gobiernos europeos se enorgullecen por su Estado de Derecho. Sin embargo, en política migratoria se actúa con medidas excepcionales más parecidos a un estado de excepción. No hay presunción de inocencia para migrantes, se les anula el derecho de tutela judicial. Se desprecian los derechos a los menores, olvidándonos que ante todo son menores y saltándonos la Convención de los Derechos del Niño ratificada por el Estado español. Señora Saiz, ¿no le parece que la balanza de las políticas migratorias siempre cae hacia la securitización y no hacia la protección de los derechos humanos? Creo que cambiando este foco las cosas irían mucho mejor. Gracias. Gracias, senadora. Señora ministra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Mire, creo sinceramente que el Pacto Migratorio Europeo es un buen acuerdo. Es un buen acuerdo para afrontar una realidad migratoria que exige nuevas herramientas y nuevas respuestas. Tras más de una década de negociaciones y bajo la presidencia española del Consejo, los 27 Estados miembros hemos alcanzado un consenso muy relevante para seguir construyendo una mejor Europa, señoría. Para España hay tres premisas fundamentales para la aplicación exitosa de este pacto. La primera de ellas es que hay que responder a las necesidades y singularidades de los Estados miembros, que somos primera línea, especialmente marítima, bajo los principios de responsabilidad compartida y de solidaridad. La segunda es que hay que reforzar la dimensión exterior migratoria y actuar ante causas profundas de inmigración. Y la tercera es que hay que promover canales que permitan asegurar y asentar una migración ordenada, regular, segura y humanitaria. En Europa necesitamos 50 millones de inmigrantes para mantener el estado de bienestar de aquí a 2050. En España, más de 200.000 personas al año. Y somos muy conscientes de esta realidad y de que hay que reforzar los cauces migratorios. Y el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la trata de las personas y las redes de tráfico de migrantes son también
elementos estructurales de este acuerdo. Por ejemplo, se va a establecer un sistema común de asilo en la Unión Europea mediante una normativa que funcione y proteja un enfoque humano y justo para quienes buscan una protección contundente y contra quienes explotan a las personas más vulnerables. El pacto, señoría, llega en un momento clave a las puertas de unas elecciones europeas, en el que es necesario hacer frente a los discursos radicales de la derecha radical que están arraigando en Europa con evidentes consecuencias, retroceso en derechos y libertades que tanto esfuerzo nos han costado conseguir. Ocurre en nuestro país, en gobiernos autonómicos y municipales del Partido Popular y de Vox, y ocurre también en países como en Hungría o en Italia, y esto hay que tomárselo muy en serio. Sabemos bien lo que está en juego y la inmigración no puede ser el combustible que alimenta el discurso xenófobo. Y era necesario, señoría, un acuerdo realista y pragmático, sabiendo que no son perfectas las soluciones, pero que sí son razonables y compartidas. Yo respeto su crítica, pero no la puedo compartir. Por fin en Europa tenemos un sistema predecible y solidario con las distintas situaciones migratorias. De la respuesta nacional pasamos a una respuesta europea con base en unos criterios comunes que se integran en el acervo normativo europeo. Teníamos dos opciones, señoría: seguir como estábamos y fracasar en las negociaciones, o llegar a un pacto que ofrezca seguridad jurídica, protección humanitaria y solidaridad en la Unión Europea. Y lo que hemos hecho es ponernos de acuerdo para mejorar la gestión migratoria en España y en toda Europa. Ahora sí que tenemos un marco jurídico para poner frente a quienes no quieren una Europa unida, a los que nos quieren hacer creer que Europa no es capaz de dar una respuesta a estos retos migratorios. Hemos pasado de los acuerdos, de las palabras, finalizando, a los acuerdos. Señora ministra. Sí, termino, presidente. Y no puedo aceptar, señoría, que se vayan a recortar derechos cuando estamos trabajando en una nueva reforma del Reglamento de Extranjería para simplificar trámites y documentación, para reforzar y proteger los derechos de las personas migrantes y facilitar su integración. Muchas gracias. Gracias, señora ministra.